Estar aquí al frente el día de hoy. Hoy nos toca seguir la continuidad de lo que vimos la semana pasada. Y pues bueno, antes de iniciar vamos a hacer una pequeña oración nada más para poner esta enseñanza en las manos de Dios. Inclinamos el rostro. Padre, en esta hora agradecemos, Dios, esta oportunidad que nos das de estar aquí en tu casa. Dios, gracias, Padre, por cada uno de los que ya estamos en este lugar. Bendícenos a través de esta porción, Dios, que seas tú edificando, enseñando, exhortando, Padre, instruyendo nuestras vidas. Ayúdanos, Padre, a ponerla, Dios, en nuestra mente, en nuestro corazón, meditarla, Dios. Gracias, Dios, por los que estamos en este lugar, Padre, y si alguno está por llegar, que seas tú apresurando sus pasos para que puedan estar en esta hora, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, sí. Que Dios les bendiga. Bueno, en lo que nos acomodamos aquí, pues vamos a entrar en el contexto de lo que vamos a ver hoy. Nos toca estudiar el capítulo 14 y capítulo 15. Son dos capítulos, son un poco extensos. Y pues antes de entrar al 14 y el 15, pues nos vamos a ir un poquito atrás, viendo un poco lo que cerró el viernes pasado nuestro hermano Julián. A lo mejor lo terminaron de ver ahí el domingo en la dominical, pero vamos a darle continuidad. Y yo me quería detener en el versículo del 13 en adelante. Del 13 en adelante, del capítulo 13, del 13, es 13:13. Y solamente recapitulando para entrar un poco en el contexto de lo que vamos a estar viendo. Pablo y Bernabé en Antioquía de Pisidia. ¿Sí? Y pues ya estuvimos viendo a grandes rasgos ya con nuestro hermano lo que estuvo pasando por estos lugares. No sé si se ve el mapa. ¿Se ve el mapa? Así. Y este es el primer viaje misionero, el primer viaje de Bernabé y Pablo, de Pablo y Bernabé, ¿sí? Se dice que primero fue el viaje de Bernabé, ¿verdad? Porque es Bernabé el que va a traer a Pablo, ¿sí? Pero nosotros lo tenemos registrado como el viaje de Pablo, porque vemos que toma un liderazgo en cuanto a la enseñanza, y empieza él haciendo un discurso, contando historia, que ya lo vimos la semana pasada. Y me quiero detener en un versículo nada más, en unos versículos. A partir del versículo 39 es donde me quiero parar un poco, porque es un versículo que me parece clave e interesante. El versículo 39, y dice: y que de todo aquello, ¿sí? Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Este es el mensaje que está llevando Pablo a las congregaciones a donde él se está dirigiendo. Es el mensaje de una promesa hecha. Todo lo que está pasando en esta parte de la historia no es algo nuevo, es algo de continuidad, ¿sí? Cuando empezamos a ver el tema del cristianismo, el tema de que Jesús es el Mesías, para los judíos no es algo nuevo, ¿sí? Para el cristiano tampoco es algo nuevo. El que esta parte del discurso de Pablo, cuando se introduce, el decir, este es algo añadido que se estaba agregando a la instrucción o a la ley de Dios, no es algo nuevo. Esto es parte de una promesa hecha, y este versículo me da una pauta. Por eso me quise parar en este versículo, porque es importante, porque dice: y que todo aquello que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados,
en él es justificado todo aquel que cree. Es la parte 1 y la parte 2. Es la parte 1 y la parte 2 de lo que es el complemento de la ley de Moisés. Entrando en contexto, porque aquí nos habla de el perdón de los pecados. Nos habla de aquello que nosotros hacemos que va en contra de Dios, ¿sí? Y conocemos el contexto del pecado, ¿verdad? Existen varias palabras que tienen que ver con el pecado y que a veces el cristiano las relaciona todas en un solo paquete, pero cuando nos vamos a ver en la escritura el contexto de lo que es la palabra pecado, nos vamos a encontrar con otros términos, otras definiciones. La transgresión, el pecado, la rebeldía, a ver, aquí puse uno de los pecados, la rebelión, la iniquidad, tienen un sentido distinto. Si nos adentramos un poco en este versículo, nos dice que la ley de Moisés nos servía para borrar ciertos pecados. ¿Qué tipo de pecados nos servía? O qué tipo de pecados borraba lo que era la ley de Moisés. Y luego ahora viene el mensaje de Jesús en la cruz, ese sacrificio que también sirve para el perdón de los pecados, y también hace la parte de Moisés no puede hacer. No sé si me voy dando a entender ahí en este punto. Entonces, hay un perdón de pecados que lo puede hacer la ley de Moisés, pero hasta cierto punto está limitado. Por eso el versículo 39 dice, en Moisés se pueden perdonar ciertos pecados, pero ahora en Jesús se pueden justificar absolutamente todos los pecados. El pecado de rebelión y el pecado de iniquidad, ¿sí? Lo que nosotros conocemos como pecados de muerte, no se podían quitar por medio de la ley de Moisés. Era imposible que una persona que transgrediera en rebelión o en iniquidad, pudiera él ir al sacerdote, decirle, he pecado de esta forma, y el sacerdote le diera una forma del perdón de los pecados por medio de un sacrificio. No era posible, hasta que viene Jesús y muere en la cruz por los pecados de todos nosotros. Entonces, este es el mensaje que Pablo está transmitiendo a las sinagogas, a cada sinagoga que va. Estamos con un Pablo predicando a las sinagogas que están en la diáspora, que están en el exilio, por así decirlo, que están fuera de la tierra de Israel. Y si nos damos cuenta, en esta parte de la historia, a través de todos los viajes misioneros, casi en cada punto vamos a visualizar que Pablo paró en una ciudad. Eso quiere decir que en esa ciudad había una sinagoga, ¿sí? Y en la sinagoga que él paraba, él anunciaba el mensaje de Jesús, el Mesías, ¿sí? Entonces, cuando él paraba en una sinagoga, empezaba a hacer este mensaje, lo empezaba a dar, lo empezaba a compartir, y a partir de ahí, los de la sinagoga decidían si lo aceptaban o no lo aceptaban. Por eso nos vamos a topar en varios episodios que Pablo fue apedreado, que los judíos iban en contra de Pablo. Incluso en esta porción, hacia abajito, en el versículo 42 dice, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaban que el día siguiente de reposo, cuando les estaba dando la enseñanza, cada que Pablo se posaba en una sinagoga, iba en el día de reposo. Y dice, les hablase de estas cosas. ¿De qué cosas? De lo que ahora Pablo les estaba hablando acerca de Jesús el Mesías. Y dice, y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé. Fíjense, aquí ya entran tres tipos de personas: gentiles, judíos y prosélitos.
recordemos ese contexto. El judío es por nacimiento, su denominación o su religión, podríamos decirles, el judaísmo. El prosélito es el que hacía todo el ritual de conversión para que él se pudiera convertir a Dios, que dentro del ritual de conversión incluía la circuncisión. Vamos a meter este término porque en el capítulo 15 entra de lleno el tema de la circuncisión y en sí eso es uno de los puntos más importantes. De ahí hacia abajo, el cumplir lo que le corresponde al individuo de la ley de Moisés. Entonces, llegaba a la sinagoga en esta ocasión, en la de Antioquía de Pisidia, en este punto, enseñó que Jesús podía perdonar los pecados que la ley de Moisés no podía perdonar. Es una buena nueva, es la buena de salvación. Aquellos gentiles que estaban escuchando, si los gentiles escuchaban era porque estaban adentro de la sinagoga. Si los gentiles pudieron percibir este mensaje de Pablo, era porque estaban dentro de la sinagoga. Pablo no fue y predicó hacia afuera, él siempre iba y predicaba dentro de las sinagogas. Entonces, aquí dice, despedida la congregación, ya cuando se despidió, muchos de los judíos y prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablando les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. ¿Qué significará esto? Vamos a ir un poquito más abajo, porque suena como que le estaban dando una invitación a que siguiera predicando lo que él estaba predicando. Pero vamos a ver unos versículos abajo. Dice, el siguiente día de reposo, o sea, cuando se congregaban al estudio de la palabra, dice, se juntó ahora casi toda la ciudad, dice, para oír la palabra de Dios. ¿Dónde se juntó? En la sinagoga. Pero viendo los judíos y la muchedumbre, dice, que se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Aquí nos vamos a encontrar con una sinagoga que en parte aceptó el mensaje que estaba anunciándoles Pablo, pero en parte no lo aceptó. ¿Sí? Se hizo una división, se fragmentó, se hizo una división. En parte, cuando se llegó, se empezó a anunciar acerca de un Mesías. El Mesías era para el judío algo muy familiar, es muy familiar. El término Mesías lo tienen dentro de su léxico, dentro del mundo religioso. Es de hecho un término muy importante dentro de la comunidad, dentro de las sinagogas era un término muy importante. Entonces, cuando Pablo viene y habla acerca del Mesías, las personas empezaban a escuchar, y cuando las personas empezaban a escuchar y creían el mensaje de salvación, entonces empezaban a adherirse al movimiento de Pablo y Bernabé. Empezaban a adherirse al movimiento de Pablo y Bernabé, pero muchos de esas sinagogas a donde Pablo iba no compartían lo que Pablo les decía, ¿sí? Pero estamos hablando del mismo movimiento, de la misma iglesia, de la misma sinagoga. Había división a causa de lo que estaba anunciando Pablo. Dice, entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desechéis, ¿sí?, y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Hemos visto que el gentil o el temeroso de Dios estaba como dentro de la sinagoga como una persona también de segunda clase. Estaban seccionados, los que estaban enfrente, los que estaban en medio y los que estaban atrás, ¿sí? Y cada uno tenía, por decirlo así, un privilegio por ser o no ser, por ser judío, por ser prosélito, por ser piadoso de Dios, temeroso de Dios. Y dice, los gentiles en el versículo 48, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia.
Viene el 50, pero los judíos instigaron a las mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos salieron de la ciudad, sacudieron el polvo de sus pies. El personaje de Pablo es muy importante para nosotros, para el mundo cristiano, es muy importante. Fíjense, el personaje de Pablo y lo que es su currículum, lo que es su preparación, lo que es su nivel, ¿sí? Este personaje de Pablo ya conocemos a grandes rasgos lo que era este hombre para la obra de la congregación de la iglesia, ¿sí? Ya sabemos que nació ¿dónde? En Tarso, ¿sí? Actual Turquía. Ahí nació Pablo. Y Pablo fue una persona muy preparada. Podríamos decirlo así, que era, en los términos actuales, era un teólogo de alto nivel. Conocía las escrituras desde Génesis hasta donde, no hasta Apocalipsis, porque no había Apocalipsis. Desde Génesis hasta Malaquías la conocía. Sabía manejar todo tipo de enseñanza. Doctrinalmente era un maestro. Se nos dan ciertas referencias con respecto a Pablo. Pablo era un estudioso de la ley. Él se dice a sí mismo fariseo de fariseos. Él estudió bajo la tutela de Gamaliel. Y hemos visto en clases anteriores quién era Gamaliel. Era nieto de Gilel, de una de las grandes escuelas que existía en el momento, en los tiempos de Jesús, con las cuales Jesús muchas veces vemos en los evangelios que debatía contra ese tipo de escuelas o de fariseísmo. Era una persona altamente preparada. Pablo era, por decirlo así también, se llevaba de corbata en conocimiento a todos los apóstoles. A la mayoría de los apóstoles su preparación era muy grande. Recuerdo en contexto, si estuvieron en la predicación de aquí de nuestro hermano Carlos, cuando trató acerca del discípulo y el maestro, cómo se tenía el privilegio de que se escogiera. No sé si estuvieron en esa predica, que se escogiera el discípulo. Era una persona dotada, ¿sí? Él se escogió, tuvo el honor de ser escogido por un supermaestro, un gran maestro de la ley, y bajo esta tutela se formó, se conocía toda la escritura, y fíjense, y lo que estaba empleando en este momento, a partir de la revelación que él recibió, camino a Damasco, la revelación de que Jesús es el Mesías, lo que estaba empleando en este momento era todo el conocimiento que él tenía de las escrituras. No vamos a ver nada nuevo, no vamos a ver ningún invento de Pablo, no vamos a ver ninguna nueva denominación. Lo que él estaba hablando era que Jesús es el Mesías. Lo estaba agregando, decía, lo que por la ley de Moisés no se puede perdonar, por el sacrificio de Jesús, ¿sí? Y declarando a través de la escritura solamente podía dar ese mensaje y podía confirmar que él era el verdadero Mesías. Regresamos ahora sí al capítulo 14. No regresamos, vamos a entrar. Aconteció en Iconio que entraron juntos, ¿dónde? En la sinagoga de los judíos. Y hablaron de tal manera que creyeron una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. ¿A dónde iba Pablo siempre? ¿A la sinagoga de quién? De los judíos, ¿sí? No iba a otra iglesia, ¿sí? No iba a la de los pentecostales, no iba a la de los bautistas, ¿sí? No iba a los testigos de Jehová. Él iba de donde él era, ¿sí? A donde él se sentía que estaba dentro de su ámbito, de su círculo religioso, por así decirlo, ¿sí? Y si iba a las sinagogas,
en este plan de predicar que Jesús era el Mesías, y los de la sinagoga, los principales de la sinagoga lo recibían, era porque compartían lo que Pablo les decía. Era porque compartían ese sentir o esa revelación de que Jesús era el Mesías. Dice, mas los judíos que no creían, porque siempre había de dos, judíos que creían y judíos que no creían, dice, excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Otra vez, los gentiles adentro de la sinagoga. Los gentiles ya estaban adentro de la sinagoga, ¿sí? El mensaje de Pablo hacia los gentiles. El mensaje de Pablo hacia los gentiles es buscar que ellos tuvieran una igualdad dentro de la sinagoga, porque los gentiles ya estaban en las sinagogas. Ya iban, por decirlo así, a la iglesia, iban y se congregaban continuamente con los judíos. Llegaba Pablo y llega a anunciarles un mensaje de salvación hacia los gentiles, de salvación, porque entramos en el capítulo 15, dice, todavía no entramos, ahorita vamos a entrar, y la gente de la ciudad estaba dividida, versículo 4, unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles juntamente con sus gobernantes se lanzaron a afrentarlos y apedrearlos, habiéndolos sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia y toda la región circunvencina, y ahí predicaban el evangelio. Y era lo que hacían continuamente en cada sinagoga en la que ellos iban. Pero esto que estaba anunciando Pablo sonaba raro, incluso para los apóstoles allá en Jerusalén. Acordémonos que lo que se hace, se comunica, eran noticias que le salían piernas, corrían, ¿sí? De una forma muy rápida, y todo esto que estaba haciendo Pablo en las sinagogas a donde él está parando, se está escuchando allá en Jerusalén con los apóstoles. Se está escuchando allá con Pablo, con Jacobo, con los 12 que están allá con Pedro, perdón. Con Pedro se está escuchando todo acá en la iglesia matriz. Todo se está escuchando. Y vamos a entrar un poquito en el capítulo 15. Porque dice el concilio de Jerusalén. Dice el concilio de Jerusalén. ¿Para qué es un concilio? ¿Qué quiere decir la palabra concilio? ¿Alguien sabe qué quiere decir la palabra concilio? ¿Para qué es un concilio? ¿Qué se hacían o qué se hacen en los concilios? ¿Algún acuerdo? ¿Sí? ¿Algún acuerdo, obviamente, de algo que no está claro? Porque para eso se están juntando, ¿sí? Algún detalle del cual no se tiene una solución, ¿sí? No se tiene algo concreto de algo que se está escuchando, de algo que está pasando, ¿sí? Entonces dice, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Algunos venían y no es que iban con una mala intención. Pablo estaba haciendo su trayectoria, y como en las congregaciones o como en las iglesias existen otros hermanos que también hacen sus recorridos reforzando la palabra del Señor. En este caso, la palabra del Señor en lo que respecta a la salvación, porque buscamos es que el hermano se salve, es que el prójimo se salve, es que el de la calle se salve. En este caso, ese era el propósito, la salvación para todas las personas, que ellos alcanzaran bendición.
Y Pablo iba predicando acerca de una forma de salvación. Una forma de salvación en la que le está dando la libre entrada, ¿sí? Le está dando la libre entrada a las personas que para el judaísmo no están convertidas a Dios. Les está ofreciendo la salvación que para la denominación del judaísmo era un poco diferente el procedimiento para ellos obtener la salvación o la conversión. Para el cristiano, ¿qué tiene que pasar para que nosotros podamos predicarle a una persona y que se acerque y sea parte de la familia de Cristo? Tiene que haber hay un proceso, entonces tiene que haber una confesión, una declaración de fe. Si no hay una declaración de fe, podemos decir que no puede ser salvo. Después, siguen los pasos de obediencia. Con respecto a la doctrina del bautismo, nos enseñan las escrituras que el bautismo es para salvación y para el perdón de los pecados. No en sí te va a salvar y no en sí te va a perdonar los pecados el que tú lo hagas. Pero es un paso de obediencia que todo el cristiano tiene que hacer. Sí o sí está obligado porque ahora es un seguidor de Cristo. Ese es parte de el proceso de conversión de un cristiano. Es parte del proceso de conversión de un cristiano. Ahora, para el judaísmo había un proceso de conversión también. Había un proceso de conversión. No se lo estaban inventando. Está en las escrituras. No podemos decir que no está. Está en las escrituras. ¿Sí? Y por eso el concilio. Porque ahora que se está abriendo el mensaje de Pablo de una forma distinta a lo que ellos han conocido hasta el momento. Pero fíjense la explicación de Pablo o lo que Pablo va a decir, porque recordemos que Pablo es un teólogo de gama alta, que conocía la escritura y la podía aplicar, y la podía enseñar de una forma en que muchos era extraña. De hecho, Pedro, en 2 de Pedro 3, 14, 3, 15, nos dice, refiriéndose a Pablo, dice que en sus cartas Pablo dice una serie de cosas que son un poco difíciles de entender y que los indoctos tuercen. Sí hemos leído esa porción, ¿verdad? Porque Pablo decía cosas muy profundas y difíciles de entender, que a veces es tan profundo que se terminan creando dogmas a través de cierta declaración de Pablo con respecto a una carta escrita. Ya hemos visto el tema de las cartas, que las cartas tenían como propósito resolver el problema puntual y específico de cierta iglesia, y que el problema puntual era y aplicaba solamente para la iglesia a la que estaba siendo dirigida la carta, y por eso Pedro hace esta declaración. Pablo en sus cartas dice cosas muy difíciles de comprender. Para que uno las pueda comprender, tiene que estar casi a la altura de Pablo en cuanto a la comprensión de la escritura. Y es algo muy complicado, pero ahora Pablo está usando esta herramienta que él tiene. Dice, a partir de que Jesús se le aparece, él decide tomar esa herramienta muy útil, tomar esa herramienta muy, que le iba a sacar mucho provecho, que era Pablo, y él empieza, dice, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda, dice, no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén. ¿Dónde se da este problema? ¿Dónde se da este problema? No se da en Jerusalén. Tuvieron una contienda.
y tuvieron una discusión con respecto a la salvación, una discrepancia. Aquí entra un punto bien importante. Y no es, hay dos conceptos que quiero que pongamos en la mesa: la discrepancia y la contradicción. Estos son dos conceptos distintos. La discrepancia y la contradicción suenan como similares, ¿verdad? Suenan como similares, pero no son iguales. No tienen equivalencia en términos de definición. La discrepancia o la contradicción. Una contradicción es algo como una enseñanza que va en contra de la Escritura. Una enseñanza que va totalmente en contra de algún mandamiento o en contra de la Escritura. Esa es una contradicción. Si nosotros empezamos con la enseñanza y en la enseñanza se trae alguna doctrina que va en contra de la palabra, esa es una contradicción. Pero una discrepancia es un punto de vista distinto. Esto lo ven mucho los de leyes, ¿sí? Los jurídicos, cuando toman una ley y se ponen en diferentes perspectivas, no están en contra, solamente tienen diferentes puntos de vista. No están en contra, solamente se tienen diferentes puntos de vista. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, a ver si logro transmitir la idea de discrepancia y contradicción. Hay un episodio que todos conocemos, el endemoniado gadareno. Sí recordamos esa parte de los evangelios, ¿verdad? Está citado en 3 evangelios, ¿sí? En uno dice que es un endemoniado. En otro te dice que son 2 endemoniados. ¿Hay contradicción? No hay contradicción. Lo que hay es discrepancia. Porque un autor está contando de acuerdo a lo que él está viendo o a su interpretación, y el otro autor está contando de acuerdo a la otra interpretación que él está dando. En una de esas 3, solamente se menciona en una de esas 3 que el endemoniado quiso seguir a Jesús ya después de ser liberado, ¿verdad? En los otros 2 no lo menciona, no lo dice. ¿Es una contradicción? No es una contradicción, es una discrepancia de narración, ¿sí? Muchos lo toman como contradicción. El mundo que busca, en el mundo vamos a encontrar personas que siempre buscan contradicciones en la Biblia y a veces usan este pasaje y dice, es que aquí dice que nada más era uno y acá porque dice que eran 2 y entonces ¿qué? ¿Se equivocó Mateo y se equivocó Marcos o cómo está aquí la Escritura? No es una contradicción, es una discrepancia. Son 2 términos diferentes. Pablo y Bernabé, con respecto a la ley y con respecto a los gentiles y con respecto a la salvación, estaban aplicando la misma palabra, la misma ley. No estaban haciendo ninguna contradicción, ¿sí? Posiblemente era una discrepancia con respecto a lo que ellos acostumbraban como judaísmo, el judaísmo de la época, el judaísmo del primer siglo, el judaísmo de la circuncisión, que dicho sea de paso, hasta el día de hoy se sigue haciendo, ¿sí? Para los judíos se sigue, es totalmente válido para ellos el hacer la circuncisión, porque viene como un mandamiento, a partir del nacimiento de un hijo varón, al 8º día, ¡pum!, circuncisión, ¿sí? Para un adulto gentil, la circuncisión es totalmente diferente. Si recordamos, aquí, me parece que era en esta parte, en Natalia o en Perga, donde Marcos decide abandonar el recorrido. ¿Se acuerdan de uno de los 3
una de las 3 posibles causas que tenía que ver con el miedo a las enfermedades, con el miedo a lo que podía contagiarse, de acuerdo a la historia, de acuerdo a los historiadores, de acuerdo a todo esto que tiene que ver con el primer siglo, el judaísmo, la circuncisión, la salvación, una de las causas posibles y muy probables para que la persona gentil no quisiera dar el paso a la conversión era esa. Casi al 100% una infección, sin antibióticos ni nada, muerte segura. Era una de las razones, posibles razones, que nos vamos a encontrar en el primer siglo con respecto a los que se iban adheriendo a las sinagogas. Pero cuando el judío no miraba una conversión con circuncisión, los limitaba. Les decía, está bien, tú vienes aquí, te congregas con nosotros, pero no eres salvo. Llega Pablo y les dice, la salvación viene por fe y por creer que Jesús es el Mesías. ¿Y está contradiciendo Pablo a la ley? No la está contradiciendo. Solamente que está haciendo una discrepancia que no se entendía. No era común el verlo en este mundo del primer siglo, en el judaísmo del primer siglo. Acordémonos que existen 2 escuelas en Jerusalén, en Israel, existen 2 escuelas. La rigurosa, ¿sí se acuerdan de la rigurosa? Pero recordemos de quién es discípulo, es Pablo, de Gilel. ¿Y a qué escuela pertenecía Gilel? A la de Gamaliel, a la de Gilel, a la menos conservadora. Sí, podríamos decirle, si lo vemos desde el punto de vista de izquierda o derecha, ¿sí? Eran él no era conservador, ¿sí? Era de la derecha. Entonces, ¿qué está pasando aquí y si vemos en capítulos anteriores que Pedro tiene una visión, porque se tiene arraigada un pensamiento, se tiene arraigado un pensamiento que tiene que ver con poner límites contra el gentilicio, ¿sí? La tradición de los ancianos, él lo tenía arraigado, ¿sí? Y ellos ya estaban en un proceso de desarraigo de las tradiciones, porque cuando estaba Jesús, si recordamos, Jesús hace una confrontación con unos fariseos cuando se le presentan a Jesús y le dicen, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos? Y él empieza a hablar acerca de lo que contamina al hombre y qué es lo que realmente contamina, ¿sí? Empezaban en un proceso de cambio de mente con respecto a las tradiciones de los ancianos, pero no del todo. Eso quiere decir que esto es muy difícil de cambiar, porque ahora cuando tiene que ver con la salvación, a la iglesia matriz en Jerusalén, como que no le cuadra mucho la idea. Por eso el concilio. ¿Qué está predicando Pablo? ¿Qué está enseñando Pablo? Porque les está diciendo Pablo que la salvación viene por Jesús y sin cumplir los mandamientos o sin cumplir la ley. Entonces hay un agarre, hay un debate, pero recordemos otra vez que Pablo era el teólogo por excelencia. Él conocía las escrituras, a él no lo chamaqueaban, por decirlo así, ¿sí? Si le llegaba por un mandamiento, él le sacaba 2 o 3 mandamientos. Hacía una buena apologética, defensa de la fe, de lo que él creía. Imagínense si Dios no hubiera escogido a esta persona
como lo es Pablo con toda su preparación. Si hubiera escogido a otro de los apóstoles para llevar el evangelio a los gentiles, si hubiera escogido a Pedro, Pedro se agarra a circuncidar a todo el mundo, a la fuerza, ¿sí? Porque Pedro estaba del bando de los que aquí vamos a ver que se le conoce como los judaizantes. Este escritor es Lucas. Entonces Lucas está narrando lo sucedido. Acuérdense que Lucas es también una persona muy preparada, una persona que sabía cuidar el honor del compañero, sabía cuidar la reputación. Es algo que también nosotros debemos de practicar, se practica, ¿verdad? Cuidamos el honor de los demás. Y hay un problema aquí que este problema escaló de tal forma que tuvieron que organizar un concilio. Bueno, vamos a juntarnos los 12 apóstoles, vamos a juntarnos los 7 diáconos, vamos a juntarnos todos los principales de las sinagogas a las que ya se les ha predicado que Jesús es el Mesías. Vamos a juntarnos todos y a ver qué está pasando con Pablo, con el mensaje que está llevando Pablo hacia los gentiles. Y dice, versículo 2, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiese Pablo y Bernabé a Jerusalén. Los mandaron a llamar, ¿sí? Los mandaron a llamar. Tenían toda la autoridad de mandarlos a llamar y ellos fueron. ¿Por qué? Porque no estaban haciendo y ni diciendo nada extraño, sino que estaban hablando solo lo que él conocía a través de las escrituras. Y dice, llegados a Jerusalén, fueron recibidos, versículo 4, por la iglesia y los apóstoles, dice, y los ancianos, o sea, todo el conjunto de la comunidad de la iglesia, todos los diáconos, todos los apóstoles, los maestros que había, ¿sí? Posiblemente profetas, Bernabé era parte del grupo de profetas que había. Recordamos que el capítulo 13, 1 dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, dice que había profetas y maestros. Entonces, muy posiblemente en cada sinagoga había profetas y maestros, porque enseñaban la palabra de Dios. Y dice, y llegaron a Jerusalén, bueno, a versículo 5, dice, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, ¿sí? Aquí, entonces ya no vamos a hablar muy mal de los fariseos, porque los fariseos que estaban estaban en el concilio. Entonces, ¿quién estaba en el concilio? Vamos a ir agregando más personajes al concilio. Estaban los apóstoles, los ancianos y una secta de los fariseos que habían creído. Estos personajes se les había anunciado que Jesús era el Mesías y habían creído, ¿sí? Por eso se les hacía extraño lo que Pablo estaba enseñando, predicando, y por eso querían escuchar y aclarar el punto, aclarar las discrepancias, no las contradicciones que posiblemente estaban ocurriendo en el momento. Dice, secta de los fariseos. Suena raro, ¿verdad? Secta. Y suena extraño, suena que como que estos no deben de estar ahí, porque son una secta. Cuando nosotros decimos, ellos son una secta, nos referimos a una secta por lo regular es muy cerrada, ¿verdad? Porque estaban los apóstoles ahí. ¿Por qué estaban los apóstoles ahí? Estaban en un mismo bando o pensamiento. No estaba mal. Aclarando el punto, lo que ellos estaban era su fundamento. ¿Y qué es el fundamento de ellos? Las escrituras. No era otro fundamento. El fundamento de ellos era lo que Jesús les enseñó. No era otro fundamento.
Estaba la secta de los fariseos que habían creído, los apóstoles, porque ellos fueron los que llamaron a Pablo y a Bernabé. Bernabé, dicho sea de paso, era uno de los profetas que había en Antioquía. Su nombre Bernabé, Barnabí, Bar hijo, Nabí profeta, era un hijo de profeta, era un profeta y estaban mandados a llamar para que aclararan el punto. Dice, se levantaron diciendo, ¿quién se levantó diciendo? Es necesario circuncidarles y mandarles que guarden la ley de Moisés. ¿Está bien su punto? ¿Está bien lo que ellos están diciendo? Y eso era la escritura que ellos tenían y la que nosotros seguimos teniendo. Acuérdense, posiblemente discrepancias, pero no contradicciones. Nunca vamos a encontrar una contradicción en la palabra. ¿Sí? Es que te imaginas a Pablo predicando en cada sinagoga y en esa sinagoga cada vez que llegaba Pablo se adherían gentiles. Sí. Y de acuerdo a la predicación de Pablo, Pablo está diciendo que son salvos por medio de la fe en Jesús. Y lo está llevando a un estatus de igualdad, de tal manera que gentiles y judíos están en paz para con Dios. Unos por haber guardado la ley y por cumplir la ley, y otros por haber aceptado a Cristo como Salvador. O sea, todos están en paz para con Dios. Pero eso lo va haciendo Pablo. Y se va moviendo de sinagoga en sinagoga. Pero ¿qué cuando se va Pablo a otra sinagoga? Y que los gentiles quieren estar en el mismo estatus, en el mismo nivel que los judíos. Pero ya no tienen a Pablo. ¿Qué es lo que pasa? El judío tradicional le dice al gentil, ok, ahora tienes que pasar por el proceso de conversión, que incluía, tienes que ser adoctrinado en las escrituras, tienes que ser circuncidado y tienes que pasar por la inmersión. ¿El bautismo? Por el bautismo. Porque si no, no puedes ser salvo. ¿Cómo que no puedo ser salvo si no paso por todo eso? Si de acuerdo a la predicación de Pablo, yo ya soy salvo. No puedes ser salvo si no pasas por todo esto. Ahí hay una contradicción y es donde los que vienen de Judea y les presentan esta situación, dicen, no, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés, si no, no pueden ser salvos. Y aquí hay una contradicción y pues es un problemita que Pablo les va dejando a todas las sinagogas. Se necesita una solución real para este problema que es real, porque el estatus del gentil es el estatus de una persona pagana, una persona que tiene unas costumbres bien raras, que tiene dioses raros, que su alimentación no le agrada a Dios. Tienes que educarlo, mandarlo que guarde la ley. Aquí tienes un problema. Ellos ya se quedan salvos, pero el judío te dice, no, es necesario circuncidarte y mandarte que guardes la ley de Moisés. Y es precisamente el problema que va a tratar de solucionarse aquí, en este concilio. Pero no me voy a adelantar porque aquí vas apenas. Sí. Entonces, dice, el problema que estaba ocasionando la palabra que Pablo estaba transmitiendo a todas las sinagogas donde había gentiles. Esto le convenía al mundo gentil, obviamente. Nos convenía a todo el mundo gentil. Una persona grande y adulta, aparte, había otra situación dentro de las sinagogas. Miraban que atrás estaba un mundo de gente con respecto a que eran hombres en su mayoría, pero para que una mujer pudiera hacer conversión no era de la misma forma que el hombre. Entonces había demasiadas mujeres convertidas, porque para la mujer el único paso para conversión era el baño ritual o el bautismo, el pasar por una migbe, y es todo. Y para el hombre no, para el hombre tenía que haber una circuncisión.
Entonces, por eso Pablo se encontraba también con que había un mundo de mujeres y muy pocos hombres. Había hombres, sí había, porque había prosélitos, y el ser prosélito quería decir que ya era una persona que hizo todo el proceso de conversión, el proceso ritual para convertirse. Entonces, lo que Pablo está diciendo en pocas palabras era darles la ciudadanía, era ponerlo en el contexto que podemos entender nosotros con respecto a los que buscan el sueño americano. ¿Sí? Nos vamos y si nos trasladamos a este punto, a lo que conocemos es una persona que es ciudadana y una persona que es residente, pero ambos con derechos y obligaciones para el Estado. No tienen el mismo estatus. Y luego está el mojado. Entonces llega Pablo y les dice, si ustedes creen en Jesús como el Mesías, les voy a dar los papeles a todos. El que se hizo ciudadano con todos los pasos que el Estado le demandaba, pues va a saltar y les va a decir, pues ¿cómo yo me tuve que circuncidar y ahora tú vienes a decir que sin circuncisión ya eres salvo? O sea, yo me tuve que circuncidar para ser salvo y ahora tú me vienes a decir que todos estos ya son salvos sin circuncisión. Y va a ser un problema. Era un problema. Es lo que se va a tratar aquí en el concilio de Jerusalén, y la secta de los fariseos y los judíos y los ancianos tenían el mismo pensar. Otra vez, Pablo, el teólogo por excelencia, que podía aplicar bien las escrituras. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Se reunieron. ¿Sí? Se reunieron para conocer este asunto, dice. Después de mucha discusión, hubo mucha discusión. Claro que sí, como en todos los temas de teología, estos son temas muy profundos, hay mucha discusión. Y posiblemente unos estuvieron a favor, otros no se movieron, estuvieron siempre en contra, ¿sí? Porque acuérdense que están con una tradición muy arraigada. La tradición había sobrepasado la ley. Las obras de la ley habían sobrepasado la misma ley, ¿sí? Que ya tenemos el contexto de que no es lo mismo las obras de la ley y la ley, ¿sí? Las obras y la tradición habían sobrepasado la misma ley. Entonces hubo una discusión, mucha discusión. Pedro se levantó y les dijo: varones, hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y que creyesen. Todo esto es un plan. Es un plan orquestado por el Padre, por Dios, porque empezó a preparar primero a los discípulos, mientras él anduvo con ellos 3 años, tratando de quitar de la mente la tradición, tratando de que ellos pudieran ser libres de todas las obras de la ley. Ahora con Pedro en la visión de Hechos 10, y esa encomienda que le da para que visite a Cornelio, un temeroso de Dios. Un temeroso de Dios era alguien que no estaba circuncidado, era alguien que estaba atrás en la sinagoga, pero era una persona que Dios había escuchado y muchos se sorprendieron. Aquí se levanta Pedro, y dice, y Dios, que conoce los corazones, le dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Dice, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Versículo 10. Ahora, pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? ¿Qué quiere decir esto?
¿Qué quiere decir, hermano? No se está refiriendo en cuanto a la ley. ¿Por qué decimos que no se está refiriendo en cuanto a la ley? Ya Jesús ya había sido claro en cuanto a este tema. Precisamente lo citabas cuando sus discípulos eran reprendidos por no lavarse las manos. Precisamente Jesús les dice: hay de ustedes, fariseos hipócritas, hay de ustedes también intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo los tocáis. Eran cargas que ni nuestros padres han podido llevar. Pero ¿a qué se refiere aquí con que ese yugo no lo habían podido llevar? No se refiere a la ley, se está refiriendo más que nada a la tradición de los ancianos, porque una vez que tú entrabas a esa conversión, no solamente entrabas a obedecer la instrucción de Dios, los mandamientos o la ley. Los mandamientos, como le quieres llamar, instrucción, mandamientos, no solamente entrabas a obedecer las instrucciones de Dios, entrabas y eras obligado a observar la tradición de los ancianos. La tradición de los ancianos son todo aquello que le agregaban para que tú pudieras llevar a cabo la instrucción. Por eso aquí Pedro está diciendo: ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni vuestros padres ni nosotros habéis podido llevar? Cuando Jesús dijo: mi yugo es fácil y ligera es mi carga. La ley de Dios no es pesada. ¿Por qué? Porque el salmista se deleita en la ley. Oh, cuánto amo yo la ley de Dios. Oh, cuánto. Y hay muchos. Aquí tengo anotados unos versículos. Permítanme. Era algo que también estaba, bueno, les decía, era algo que estaba dentro de sus bases, dentro de su fundamento, la circuncisión, porque es el tema sobre la porción. Hay un episodio que suena un poco extraño en Éxodo, posiblemente han pasado por ahí, cuando Moisés acude al llamado, para venir a libertar a Egipto, y él hace un viaje con su esposa y su hijo, ¿sí? Y él posiblemente quiere dejar pasar por alto este mandamiento, y se le aparece Jehová. Es un pasaje un poco extraño y difícil de entender, porque él ya tiene un llamado, él ya tiene su propósito por el cual está siendo encaminado hacia Egipto, y de repente va en el camino y se le aparece el ángel de Jehová con el propósito de matarlo. ¿Y quién se da cuenta? Su mujer se da cuenta, Séfora, se da cuenta en el momento, pero fíjense, no tan solamente se dio cuenta que venía el ángel, se dio cuenta de la razón por la cual el ángel venía a matarlo. Y tenía que ver con la circuncisión. ¿Qué hizo esta mujer? Tomó lo que pudo y así como circuncidó. Y el ángel se fue. Ya no lo mató. Suena extraño esto. Es un mandamiento. Es algo que ellos tienen. Es algo que ellos practican. Es algo que ellos tienen como parte de su identidad, ¿sí? Como parte de su identidad. Acuérdense, cuando nosotros estaban los temerosos de Dios, pero no eran salvos, para ellos no eran salvos. ¿Sí? Pero por querer dejar pasar en alto algo que Dios les había ordenado desde un principio. Y ahora acá, en las sinagogas, una persona que era temerosa de Dios, para el judío era un gentil. ¿Qué quiere decir gentil?
Gentil, aparte que tiene el término con extranjero de fuera de Israel, también tiene que ver con una persona que no tiene identidad, una persona sin raíz, una persona que no tiene un soporte, una persona que vaga en sus pensamientos, que puede tener 1 o 2 o 3 dioses, que puede estar solamente de oyente, pero no una conversión de verdad o genuina en el corazón. Ese es un gentil, una persona que no es salva. Pero cuando tú ya tienes y eres parte del pacto, cuando tú ya tienes adherido en tu corazón la sangre de Jesús el Mesías en el Calvario, tú ya no eres gentil, porque ya no eres una persona sin identidad. Ya no eres una persona, tenemos una identidad, en Jesús tenemos una identidad. No puede haber, ahora sí es contradictorio, no puede haber un cristiano que se diga gentil. En términos de definición no tiene sentido, no tiene congruencia. Un gentil es sin identidad y el cristiano tiene identidad. ¿Quién es su padre? ¿Quién es su padre? ¿Sí? Romanos 11 nos habla de la inserción. La inserción. Nos habla del olivo silvestre, no, lo vamos a ver más adelante. Nos habla de la inserción al olivo natural y ¿encontró? Sí, pues ahí en 1 Juan 5:3 dice, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Haciendo referencia, encontré muchos, pero haciendo referencia a este versículo que está citando Pedro, dice, un yugo que ni nuestros padres hemos podido llevar. Aquí Juan nos está diciendo, este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, no son pesados. El mandamiento en la esencia no es pesado. ¿Por qué? Porque el mandamiento te protege, te guarda, te santifica. Ese es el propósito del mandamiento: guardarte, protegerte, darte una identidad, santificarte. Y aquí del yugo que se está hablando, tienen que ser todas aquellas tradiciones de los ancianos. Así que, si hay un muy buen caso que se está desarrollando aquí, creo que este punto está más que claro cuando lo llevas a la tradición de los ancianos. Uh-huh. Se entiende. Sí, se entiende porque que le querías sobrellevar al gentil todas las cargas, todas las tradiciones. Era parte de la comunidad, de la congregación, de la iglesia, ¿sí? Era parte de lo que en la iglesia se lleva a cabo como ritual o como formas de conducirse, como formas en los ministerios, en el servicio. Acuérdense que cuando escogieron a los que iban a servir las mesas, los requisitos eran muy elevados y nada más era para servir las mesas. ¿Qué tenían que tener esas personas de características? Solo para servir un plato de comida, ¿qué tenían que ser? ¿Qué tenían que tener? Llenos del Espíritu y de sabiduría, ¿sí? O sea, estás hablando de un estándar muy alto. Estás hablando, si lo vemos de esta forma, de una ortodoxia. Muy ortodoxos. O sea, para poder servir en la mesa tienes que tener estas características. Si no, no sirves. Aquí no. Aquí el que venga y quiere servir es bienvenido, ¿sí? Sea o no sea cristiano, puede andar sirviendo, ¿sí? Y la iglesia del primer siglo, ¿no? Era una iglesia, era una iglesia con un estándar de servicio, un estándar de compromiso, un estándar de santidad alto, dice. Ya me lo terminamos, dice, versículo 19, empiezan a narrar durante estos versículos, pero luego en el versículo 19 se levanta, oye, el versículo 13 y luego el 19, y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Aquí sigue hablando Jacobo, está hablando Jacobo, habla,
hasta el 19. Dice, por lo cual yo juzgo. Dice, por lo cual yo juzgo. Jacobo, fíjese, este personaje se dice, de hecho, en la iglesia tradicional, que es la católica, que el que tenía la autoridad de la iglesia era Pedro, ¿verdad? Pero aquí el que está juzgando era Jacobo. El que está tomando la decisión final. ¿Quién se levanta para dar el veredicto final? Se levanta el que tiene la autoridad dentro de la congregación. Jacobo se levanta y dice, yo juzgo. De hecho, este punto, cuando lo miran en la Biblia católica, no dice yo juzgo, ahí le cambian y dice yo opino. Le dan solamente la relevancia de opinión. Pero aquí dice yo juzgo, dice que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Se están convirtiendo a Dios. Que no se inquiete a los gentiles, dice, sino que se escriba que se aparten de ¿qué? De la contaminación de los ídolos. Dice, de fornicación. ¿Sí? Obviamente no tiene que decir de adulterio, ¿verdad? Ni de impureza sexual, o sí tiene que decir. No, es obvio, ¿verdad? Está de más el ponerlo. Dice, de la idolatría, de la fornicación, de ahogado y de sangre. De ahogado y de sangre. Los gentiles acostumbraban a comer animales ahogados. Nadie lo hace. ¿Qué pasa cuando un animal está ahogado? Pero y también empieza a ver como descomposición va. ¿Quién se lo come eso? No, ni los gentiles hacen eso. Ni los gentiles hacen eso. Nadie se come un animal ahogado, o alguien que conozca a alguien que coma animales en descomposición. ¿Qué querrá decir esto? Porque aquí hay un dilema. Otra vez puede haber discrepancias, pero nunca contradicciones. Discrepancias, pero nunca. Yo era niña, mi abuelita pisaba la sangre. No sé cómo le llaman Moronga. Yo no conocía de Dios, ellos no conocían de Dios. Sí, entonces, yo creo esto lo dejamos para el otro año. Sí, porque ya me pasé de tiempo. ¿Sí? Versículo 21, quiero cerrar con esto nada más. Dice, porque Moisés, vamos a ver lo que está diciendo Jacob. Yo juzgo, y luego empieza a decir, que no se inquiete, sino que se escriban, que se aparten de la idolatría, de la fornicación, de ahogado, de sangre. Dice, porque es una continuación de lo que él está diciendo. Y a veces se malinterpreta o se le quita importancia a lo que está enseñando aquí en el decreto de el concilio porque acuérdense que esta es la solución. Esta es la solución o es el acuerdo, no la solución, porque hubo muchos que no estuvieron de acuerdo. Fue el acuerdo que se dio dentro de este concilio, ¿sí? Quizás con 2-3 votos ganaron a favor por 2-3 votos, 2-3 puntos, como en una elección. Y dice, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. ¿Y qué quiere decir esto otra vez? Esta es la solución, es parte
no la solución nada más es el versículo 20. El versículo 21 es parte de la misma, es parte del mismo acuerdo. ¿Qué quiere decir eso entonces? Dice, quiere decir que el gentil iba a ser instruido todos los días de reposo. ¿En qué? En la ley. En la ley de Moisés. Porque tienen quien les lea todos los días de reposo. Tienen quien les instruya todos los días de reposo. En la ley de Moisés. Este es el acuerdo que Jacobo tiene en este concilio de Jerusalén del año 49-50. Unos lo ponen en el 50, otros en el 49. Cuestión de fechas ahí. Pero yo creo que al buen entendedor, pocas palabras. Es la solución que dio Jacob. Es la solución que dio. No se inquieten los gentiles, porque ellos lo van a aprender solitos. Van a tener quien les enseñe continuamente. Cada día de reposo se les va a estar leyendo. ¿Y qué dice la misma escritura? Dice, la fe viene por él. Y la fe tiene más que ver con la obediencia. La obediencia viene por él. Jacobo, Santiago, es Santiago, Jacobo, el menor es Santiago. Cuando se va a la carta de Santiago, vamos rapidito ahí en la carta de Santiago. Santiago habla mucho de, por ejemplo, en Santiago 2:14, habla mucho de la fe sin obras. La fe sin obras. ¿Qué dice? Hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno tiene fe y no tiene obras? ¿Puede salvarse? Por ahí Pablo más adelante lo va a explicar también de otra forma al mundo judío. Y le dice, ¿y de qué te sirve la circuncisión si yo veo gentiles que no tienen circuncisión y cumplen más la ley que tú que tienes la circuncisión? Entonces tu circuncisión viene a ser una incircuncisión, porque la circuncisión es la que sale del corazón. A ver si no los enredé con todo eso. Santiago, ese que dijo, yo juzgo en esto, habla de las obras de la fe. Una fe no puede ser nada más. Yo creo en Jesús como el Mesías. Como el cristiano en la actualidad que dice ser salvo por ser cristiano. O dice ser cristiano porque viene en la iglesia y no hace nada que tenga que ver con la voluntad de Dios. No es nada. Vamos a ponernos de pie. No sé cómo me fue. Espero que sí haya podido transmitir